Hola Rubén, buenos días. Qué bueno que ya estás ahí conectado. Ahorita empezamos, Rubén, buenos días. Vamos a esperar, a ver. Ahorita comenzamos, Rubén. ¿Sale?
Hola Margarita, buenos días. ¿Cómo estás? Ahorita comenzamos, Margarita. Estoy dando unos 2 minutos para empezar, ¿eh? A las 8:05 comenzamos. Hola Marta, buenos días. Marta, muchas cosas te preocupan y una sola es la importante. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Buenos días, Marta. Margarita, ahorita comenzamos. ¿Sale Rubén? Pues miren, vamos empezando nuestra charla de hoy. Pidámosle a Dios que nos ilumine. Hola Marta, que nos ilumine, que nos dé la fuerza para comprender y poner en práctica la enseñanza que vamos a recibir y sobre todo saber que es una enseñanza que nuestra Santa Madre Iglesia nos da. Y nos la da para que la pongamos en práctica, no se les olvide, todo lo que vamos aprendiendo es ponerlo en práctica. ¿Y cómo lo podemos poner en práctica? Pues compartiéndolo con otros, comentándolo con otros. Esa es la forma de la difusión del Evangelio. Y cuando nosotros compartimos lo que aprendemos, pues nos queda más claro en la vida. Entonces, ayer nos quedamos en este número 87. ¿87 de qué? Se llama la Verbum Dei, la palabra del Señor, un documento que sacó el Papa Benedicto XVI hace muchos años y que él trata en este espacio del 87, como desde el 80 hasta el 100, sobre la metodología de la Lectio Divina. Y acuérdense, este método de la Lectio Divina nos va a llevar a hacer Biblias vivientes, hacer Biblias vivientes. Eso es lo esencial, que tú y yo seamos una Biblia viviente, porque mucha gente no va a leer la Biblia, pero va a leer nuestras vidas. Así que pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayude a tener oídos de discípulo. Hoy el Señor nos llama. Marta, después de la regañadiza que le puso nuestro Señor, como a los 3, 4 meses que se lo vuelve a encontrar cuando muere Lázaro, ahora Marta es la que le dice a María, el maestro está ahí y te llama. Marta aprendió muy bien la lección de cuál es la mejor parte. Si ustedes leen el Evangelio de San Lucas, que hoy leímos 10:38 al 42, y leen el capítulo 11 y 12 del Evangelio de San Juan, van a ver que ahí se nos vuelve a hablar de estas dos hermanas. Y ahora ya los papeles están invertidos. Aunque Marta sigue, trabaje y trabaje, pero ya ve las cosas desde otra perspectiva. El método en el número 87 de la Verbum Domini nos hace así como un resumen. Nosotros vamos a ir poco a poco, pero tenemos que ir a los documentos de la iglesia. ¿Para qué? Para que, acuérdense, todo buen tema, toda buena predicación tiene que salir desde la palabra de Dios, desde el magisterio y desde los padres de la iglesia, para que dé fruto a las personas que se las vas a transmitir. Si nosotros no nada más le damos a las personas,
unas reflexiones, simplemente pues sí, los van a mover un ratito, pero hasta ahí. Pero si tú les das la palabra, les das una buena reflexión y les das al magisterio de la iglesia, esto va a dar frutos en nuestra vida. Dice el número 87 también de la Verbum Domini. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Si en este momento se corre el riesgo de que el texto se convierta solo en un pretexto para no salir nunca de nuestros pensamientos. Recuerda que la oración es un diálogo, pero para dialogar con Dios tenemos que dejar que primero Él hable en nuestra vida. ¿Y cómo nos habla? Pues a través de su palabra. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4 dice: de muchas maneras habló Dios a los hombres en el pasado, pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios nos habló por medio de su Hijo Jesucristo. Después sigue la meditación en la que la cuestión es: ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Por ejemplo, ustedes piensen, hoy el Evangelio dice que Lucas 10, 38 al 42, el Señor nos hablaba en su palabra que dice que Jesús iba de camino. ¿A dónde iba de camino? Pues iba a Jerusalén a dar la vida por nosotros. Y llegó a la casa de dos hermanas, una se llamaba Marta, otra María. Marta se puso en friega a chambearle, a preparar los alimentos, a preparar todo para atender bien a nuestro Señor. Y María va y se pone a los pies del Señor, y ya Marta se cansa y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana esté ahí echadota y no me ayude? Y nuestro Señor la regaña y le dice: Marta, Marta. Cuando Jesús dice un nombre dos veces en la Biblia, es porque le está dando un nuevo rumbo, un nuevo sentido. Y con Marta es eso. Le da un nuevo sentido a su vida. Hola, Ever, buenos días. Buenos días, don Memo, ¿cómo amaneció? Gracias a Dios, bien, mira, aquí empezando. Qué bueno, qué bueno. Entonces acuérdense, dos veces cuando se oye la palabra de Dios que Jesús nombra, es que nos está corrigiendo, que nos está señalando un nuevo rumbo de vida. Y le dice: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y una sola es la importante. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Ahora, ¿qué nos dijo el texto sagrado a nosotros, la palabra de Dios? Jesús, ¿qué nos dijo hoy? ¿Cuáles son por las cosas que más me preocupo? ¿Lo esencial o lo banal? Lo que se acaba rápido, lo que hoy está y mañana ya no. ¿Cuáles son esas cosas? Pues las cosas por las que por regular nos preocupamos los que no conocemos a Dios. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos pondremos? Y el Señor en el Evangelio de San Mateo nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. ¿Qué nos dijo el Señor hoy a cada uno de nosotros? ¿Cómo saber si yo de verdad me dedico a Dios? Pues simplemente apunta en un cuadernito a lo que estás haciendo en el día. Por ejemplo, 1 hora de taller de lección divina. Y si tú ya te habías levantado, ¿qué hiciste al levantarte? Y luego ya después de que se acabe el taller, ¿qué más te hiciste en el día? Y haz el apunte durante una semana, 2 semanas, y luego tú mismo saca tus conclusiones. Luego viene el tercer paso: ¿qué le decimos a Dios en la oración? Pero desde lo que Él nos dijo. A ver, Señor Jesús, ¿qué es lo que más me preocupa hoy en este día? El alimento que perece, porque pues ahorita me lo como y al rato va para Juárez. O el alimento que dura para la vida eterna. Ayúdame, Señor, a trabajar para el alimento que no perece. Ya le contestamos al Señor de lo que Él nos dijo. Y luego le podemos decir a María: intercede, María, para que yo también sepa, como tú, ponerme a la escucha del Maestro para poder saber qué es lo importante en mi vida. Amén. Luego
el cuarto paso es la contemplación. ¿Cómo interiorizar el mensaje de Dios en mi vida? Esto es cómo poner en práctica la palabra de Dios. Pues lo primero es, como dice aquí, es discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Dios a quien quiere que que nos parezcamos como sus criaturas, al demonio o a su Hijo Jesús. Pues yo creo que papá Dios quiere que nos parezcamos a su Hijo, para eso lo mandó al mundo. Y en la contemplación es ir repitiendo alguna frase. Y la frase que hoy Jesús le dijo dos frases muy importantes. Marta, Marta, muchas cosas te inquietan y te preocupan y una sola es la importante. Y la segunda frase que dice nuestro Señor, María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Y lo vamos repitiendo y, por ejemplo, Señor, la cosa más importante en mi vida es dar de comer al hambriento. ¿Sí es cierto esto? Señor, lo más importante en mi vida es compartir lo que tengo con los demás. ¿Sí es cierto esto? Señor, lo más importante en mi vida es hacer felices a los que me rodean. ¿Sí es cierto? Señor, lo más importante de mi vida es ayudar al enfermo. ¿Sí es cierto? Señor, lo más importante en mi vida es recibirte los sacramentos. ¿Sí es cierto? Señor, recibirte los sacramentos me compromete a ser como tú. Y ya hicimos la contemplación. Ahí está la lección divina, de una forma sencilla. En esta perspectiva, la lectura de la palabra de Dios nos ayuda en el camino de penitencia y conversión. Nos permite profundizar en el sentido de la pertenencia eclesial y nos sustenta en una familiaridad más grande con Dios. Como dice San Ambrosio, cuando tomamos con fe la Sagrada Escritura en nuestras manos y la leemos con la Iglesia, el hombre vuelve a pasear con Dios en el paraíso. Fíjense qué importante es este método de la lección divina. Yo todos los días hablo con Dios cara a cara, aunque ustedes no lo crean y no crean que lo estoy viendo así que viene Diosito, no, a través de su palabra. Porque yo estoy seguro que Dios me está hablando desde la eternidad. Y este es el método de la lección divina en nuestras vidas, que nos hace platicar con Dios, cara a cara. ¿Qué es la lección? La lección divina es básicamente eso, el ejercicio de un corazón dispuesto al encuentro con Dios a través de la Santa Palabra. Es un ejercicio de lectura, pero es también una oración. Sus frutos no vienen tanto por la acumulación del saber acerca de la Biblia, como por la vida espiritual del que conoce el sabor de la Biblia porque conoce a su autor. Cuando nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, nos hacemos como en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, un ángel le da a San Juan, al vidente, le da la palabra de Dios y le dice, trágatela. Y él la come y aquí en la boca le sabe dulce como la miel. Pero el momento difícil es cuando la quiere vivir y se le amarga en el intestino. La palabra de Dios es para ser conocida, pero es para ser vivida. Y como dice mi mamá, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque para vivir las enseñanzas del Señor, pues tenemos que renunciar a muchas cosas. Pero acuérdense que ustedes y yo no estamos buscando cualquier premio, cualquier meta. Ustedes y yo estamos tras la vida eterna. Sabemos que hoy estamos y mañana ya no. Pero necesitamos cada uno de nosotros apostar por la vida eterna, que fue lo que le preguntó ayer el maestro de la ley al Señor Jesús. Maestro,
¿Qué debo de hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué lees en la Biblia? Haz el bien y listo. El asunto es cómo aprenderlo, cómo iniciar pedagógicamente este camino a la lección divina. Ahorita estamos como en tiempos del rey Josías. Esto viene en el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, 22 y 23. Al pueblo de Dios se le había olvidado en ese momento la palabra de Dios. Ya nomás vivían de ritos y de costumbres, como muchos de nosotros viven así, de ritos y de costumbres. Y los ritos y las costumbres no nos dan la vida eterna. Lo que nos da la vida eterna es la palabra del Señor. Por eso nuestro primer papa, San Pedro, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El pueblo de Dios en esa época, segundo libro de los Reyes, estamos más o menos como en el año 623 antes de Cristo. Y el pueblo se vio olvidado por completo de la palabra de Dios. Y un día que andaban por ahí haciendo unas remodelaciones para el templo, porque eran las fiestas patronales, le andaban dando su pintadita al templo y a las bancas le estaban sacando, le estaban sacando brillo y todo. Y al mover algo por ahí se encuentran la Torá, los 5 primeros libros de la ley, unos rollos, y van y se los llevan al rey Josías. Y el rey Josías dice: wow, las palabras de nuestros padres, de nuestros ancestros, ¿qué haremos con ella? Porque acuérdense que el pueblo de Dios ya nomás vivía de ritos, de costumbres, como muchos de nuestras parroquias, que vivimos así de ritos y de costumbres y no de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pues el rey Josías le manda preguntar a una profetisa que se llama Huldá, que era la voz de Dios en esa época. Y le dice: pues lean la palabra de Dios, compártanla. Y la empiezan a leer y el pueblo de Dios empieza a tener un cambio radical. Van y queman todos los ídolos que tenían, todos los santuarios que había en esa época que no eran de Yahvé, los arrancan, los quitan, quitan todos esos monumentos, todas esas estatuas, porque empezaron a vivir de la palabra de Dios, pero se les olvidó. ¿Por qué se le olvidó al pueblo de Dios? Porque vivir de la palabra de Dios nos compromete ¿a qué nos compromete? A ser como Cristo. Y pues ahorita ustedes y yo, que estamos empezando nuestro curso nuestro tallercito de lección divina, es eso: comprometernos a vivir como Cristo. Y vivir como Cristo ya lo saben: es ser misericordiosos, es no juzgar, es tratar bien a todo mundo. Trataremos de captar la dinámica propia de la lección, que ante todo es una dinámica espiritual. Dinámica es: se mueve, se mueve, se mueve. Todos los días la palabra de Dios nos va diciendo algo, porque es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. Daremos algunas pistas para el servicio de la palabra, especialmente en la parroquia, a partir de la lección divina. El padre Jesús Antonio Weiser, un padre uruguayo, que ahorita está radicando aquí en México, él hizo la lección para su comunidad, y cada semana la fue compartiendo con los grupos, con las familias. Lo que hacía era que las personas iban a los grupos y cada grupo se comprometía a compartirla en familia. Dice el padre Jesús Antonio Weiser, pues que en su comunidad ya no había pobres, porque la gente empezó a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que cuando alguien necesitaba algo, más tardaban a ver la necesidad que entre todos solucionaran la situación de esa persona. O sea, dice el padre Jesús Antonio Weiser, que empezaron a vivir como las primeras comunidades cristianas.
de todos para uno y uno para todos. No más que al padre Jesús Antonio Weiser le dieron otra encomienda. El padre Jesús Antonio Weiser es uno de los mejores biblistas latinoamericanos y de aquí de América del Sur y de América del Norte. Y pues tuvo que dejar su comunidad y a la gente ya se le olvidó la lección divina. Porque la palabra de Dios tiene que ser repetida constantemente, todos los días, así como nos vamos alimentando de la materia, nos tenemos que alimentar desde la palabra. Y me comentaba el padre Jesús Antonio Weiser que la gente que lo conoce ha retomado de vuelta la lección y de vuelta a su comunidad está empezando a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo les invito a que nosotros como comunidad vivamos así, de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Y cuando empecemos a vivir así, pues nuestras vidas van a transformarse en un servir a los otros. El monje que les dije ayer, que se llama Gigo el Cartujo, tiene un libro que se llama Scala Castralium. Son 3 tomos, pero en el segundo y el tercero nos habla sobre la dinámica de la lección divina, que son, ya saben, cuatro escaloncitos muy sencillos. Lectura, ¿qué dice el texto? Para saber qué dice el texto, necesitamos ustedes y yo leer bien la Sagrada Escritura. Ayer fui a la Eucaristía y el padre, el sacerdote, nos decía que el levita y el sacerdote no ayudaron a aquel samaritano porque iba hacia Jerusalén. ¿Y qué crees? No iban a Jerusalén, venían de Jerusalén. Ya iban a sus casas. Pero como la palabra de Dios no estaba bien enraizada en sus corazones, por eso se hicieron patos y se pasaron de largo. ¿A qué les refiero a esto? Que debemos de leer con mucha atención el texto sagrado y ir conociendo. Por ejemplo, el templo de Jerusalén está en un cerro, está en una montaña, en la parte más alta. Y por eso dice, bajaban de Jerusalén un hombre y lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Y en eso venía bajando también un sacerdote, ya había hecho su oficio. Luego el levita. El primer paso de la lectura es leer con mucha atención. Y para leer con mucha atención nosotros debemos de ir a nuestro conocimiento geográfico, a todo lo que se necesita para una buena lectura. Luego tenemos que contextualizar el texto. Contextualizar el texto es leer unos versículos antes y unos versículos después, porque si no ya le hacemos decir al texto sagrado lo que no dice. También ayer escuché en el YouTube a un predicador, a un servidor de Dios, que decía que por qué no se nos habla de la posada, si él fue el que cuidó al enfermo, que probablemente el samaritano ya no había vuelto. Y yo le decía a mi amigo, ¿y de dónde sacó este amigo eso de que el samaritano ya no volvió a pagar la deuda? Si le dejó su tarjeta de crédito. Y él me decía, ¿y cuál es tu base? Le digo, la Catena Áurea. Los padres de la iglesia. Porque ahí en la Catena Áurea dice San Ambrosio y San Agustín que el buen samaritano es Cristo. Y nuestro Señor se fue y luego regresó. ¿Cómo regresó? Resucitado a curar todas nuestras heridas.
Entonces, acuérdense, el primer paso es una lectura atenta, muy atenta. Y entonces vamos a poder saber qué dijo el texto sagrado. Nosotros, ustedes y yo vamos a ir a leer todas las citas bíblicas que tengamos ahí en nuestras explicaciones, a los lados, todas las citas nosotros las vamos a ir leyendo, y siempre vamos a estar volviendo al texto sagrado. Y luego ya podemos pasar al siguiente paso, que es la meditación. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? Y ustedes y yo ya aquí ya hicimos la lección en vivo. Y el día de hoy, Jesús iba de camino. ¿A dónde iba de camino? Pues ya vimos. ¿Dónde dice eso que iba a Jerusalén? Si tú te regresas a Lucas 9:50, 51, ahí nos dice que Jesús endureció su rostro porque iba a Jerusalén. ¿Te fijas todo lo que nos tuvimos que regresar 2 capítulos hacia atrás? ¿Para qué? Para comprender a dónde va Jesús. Jesús iba de camino y llegó a una ciudad y entró en la casa de 2 mujeres. Una se llamaba Marta, otra María. Marta se puso a servirlo, a preparar la comida. María, en cambio, fue y se puso a sus pies. Y Marta se cansó y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana esté ahí de huevona? Y el Señor la regaña y le dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y una sola es la importante. María escogió la mejor parte y nadie te la quitará. Perdón por la expresión que les dije ahorita, pero eso es lo que le dice Marta al Señor. Ustedes no han visto como las que son amas de casa, que ustedes anden en friega, arrimando la comida, arrimando todo, y todos los demás nomás viéndolas ahí, moviendo la olla aquí, allá, y allá, y allá, y todos los demás ahí sentadotes en la mesa. A ver a qué hora nos da de comer mi mamá. A ver a qué horas me da de comer mi esposa. Pues eso fue lo que le pasó a Marta. ¿Pero por qué? Porque primero no se puso a las plantas del Señor a escucharla. Y entonces ahora sí ya podemos ver qué es lo que el Señor me dice, qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Este mundo o el mundo venidero? ¿Este mundo cuánto vamos a vivir aquí? 100 años. Y les pido que pidan por favor oración por doña Cruzita Mejía. Tiene 98 años y hoy la van a operar de sus ojos. El otro día fui a visitarla. Es mamá de Blanca Estela, una alumna de allá de la comunidad de San Carlos Loanga, y me decía, profe Memo, yo quiero verlo, y el martes me van a operar, y si Dios me da licencia, luego venga a visitarme para conocerlo, porque ahorita nomás veo como un bulto, y se ve una sombra, pero el martes que me operen, ya que esté recuperada, viene para conocerlo. Y me dijo, pídale a sus alumnos que rueguen por mí, porque hoy la operación va a ser a las 10 de la mañana. Entonces pidamos por Cruzita Mejía, por favor. ¿Qué es lo importante en tu vida? Si lo importante en tu vida son los de enfrente, te vas a estar acordando de los de enfrente. Esto, yo fui el miércoles pasado a la casa de Blanquita a saludarla, y como fui a la comunidad por una medicina que necesitaba con una amiga, que me dijo, profe, aquí tengo insulina para usted. Y pues ni tarde ni perezoso, porque yo ya no tenía insulina, y fui y pues hice un recorridito ahí a visitar a 3 familias. Y todos los días me he estado acordando de Cruzita, pidiéndole a Dios que salga bien. ¿Pero por qué? Porque Dios ha puesto esto en mi corazón, desde una buena lectura de la Sagrada Escritura. ¿Qué te dijo Dios a ti hoy? ¿A qué te dedicas más tiempo? El primer ángulo con que vamos a ver la lección es una escalera, acuérdate. Cuando nosotros vamos en una escalera,
Lo importante es pisar bien, firme en el primer escalón. Y el primer escalón de la lección divina es la lectura, una buena lectura. Por eso te decía, lee unos versículos antes, lee unos versículos después, lee los textos que tienes a los lados, lee la explicación que traes en tu Biblia. Y si tienes 2 Biblias, mejor para leer 2 explicaciones. Si tienes 3 Biblias, mucho mejor. Si tienes 4 Biblias, mucho mejor, que sean distintas. Acuérdate, puedes tener una Biblia pastoral. La Biblia pastoral es esa Biblia de América. Es una Biblia española, la Biblia de América. La Biblia de América es pastoral porque en una forma sencillita nos dice cómo debemos de vivir la palabra de Dios. Pero esa la vas a dejar hasta el último, esa lectura. Primero tú vas a investigar, a indagar en cuál Biblia. En la Biblia de la Iglesia en América, que es esta que les he estado recomendando mucho, a la Biblia de la Iglesia en América. Ojalá puedan comprarla. Yo pienso que ahorita ha de costar unos 600 pesos, por ahí ha de costar esa Biblia. Yo no la compré, gracias a Dios a mí unos alumnos el semestre pasado me lo regalaron de Navidad. Y vieran cómo le he sacado provecho, tan le he sacado provecho que ya me la voy a acabar. Ya está toda maltratadita la pobre, pero no crean que porque soy muy descuidado, sino porque la trabajo todos los días. Entonces acuérdate, el primer paso es eso, la lectura, una lectura clara. ¿Quién de ustedes me puede decir el evangelio de hoy si ya lo leyó? O si ya escuchó las predicaciones del padre fulanito, del padre menganito. O si ya lo leyeron en su Biblia. Lo más importante de la lectura es leerlo desde la Biblia. Desde tu Biblia y leer el texto. Lucas 10, 38 al 42. Yo se los voy a compartir para que vean. Dice, cuando Jesús iba de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies de Jesús escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada sirviendo, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje servir sola? Tienes que decirle que me ayude. Jesús le respondió, Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. María eligió la mejor parte y nunca le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús nombra 2 veces a una persona, acuérdense, es para corregirlo. ¿A quién más le habla así 2 veces nuestro Señor en el Nuevo Testamento? Le habla a Saulo. Saulo, Saulo. Y le dice Saulo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues. ¿Por qué? Porque Saulo andaba medio equivocado, porque andaba persiguiendo a los cristianos. Y por eso les digo que cuando Jesús dice 2 veces el nombre de alguien, es porque quiere corregirlo, quiere que cambie su rumbo. Y luego para hacer una buena lectura, ustedes y yo podemos leer el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos, todo el capítulo 11, nos habla sobre Marta, María y Lázaro. El capítulo 12 de San Juan, también capítulo 2 del 1 al 3. También podemos leer Primera de Corintios 7:35. En Primera de Corintios capítulo 7, a San Pablo está diciéndole a su comunidad que hay que buscar lo esencial en la vida. Dice, si no estás casado, felicidades, qué bueno que no estás casado, pero si ya estás casado o casada, pues ya no vas a poder servir plenamente al Señor. Y no está, dice San Pablo, no los estoy invitando a que no se casen, sino que escojan la mejor parte.
Y la mejor parte es tener al Señor en nuestras vidas. Esa es una buena lectura. Y ahora sí, el siguiente paso, la meditación. ¿Qué me dijo el Señor a mí hoy? Piensa tú, Marta, piensa tú, Aurelia, piensa Ever, Rebeca, Rubén, Margarita, Esmeralda. ¿Qué es lo que más nos preocupa hoy en nuestra vida? Pues a nosotros estudiar la lección divina porque estamos conectados. Pero ya después de que se acaba la charla, ¿a qué nos dedicamos el tiempo? Yo hoy les mandé así como un test, una pruebita. Y a lo mejor si tú lo haces el domingo vas a decir, es que me dedico una hora para ir a misa. Está bien, pero para que en verdad descubras a qué dedicas tu vida, te invito a que hagas esa lista todos los días. De 8 a 9, taller de lección divina. De 9 a 10, esto. De 10 y ve poniendo las 24 horas. Para dormir, como el memo, de 12 de la noche a 1 de la tarde. Ya ahí ya se me fueron 13 horas de dormir. Ya nomás me quedaron, ya nada más me quedaron 11 horas de día. 1 hora para el taller de lección. Ya llevo 14 horas. 1 hora para ir a misa y ya llevo 15 horas. Y así cada uno de ustedes vaya haciendo su listita. ¿A qué te dedicas a la mayor parte de tu vida? Y entonces sí, tú ya sí puedes preguntarte, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? ¿Quién soy? ¿Soy Marta o soy María? Las dos se ocupan en la vida, recuerda. Pero primero rezamos y luego trabajamos. Esa es la diferencia. En el monasterio benedictino de Aguatepec, Morelos, está esa frase de San Benito Abad: ora et labora, reza y trabaja. Y le preguntaron al Padre Superior, ¿y cuál es lo más importante? ¿Puedo invertir el orden? ¿Puedo primero trabajar y luego rezar? Y el monje dijo, no debes de invertir lo que Dios ordenó. Primero se reza y luego se trabaja. Por eso precisamente nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. Dice, porque ni Salomón se vistió como los lirios que hoy están y mañana ya no. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Luego ya el tercer paso, la oración. ¿Qué le contesto yo a Dios? Desde que ya me di cuenta a qué dedico yo mi vida. Si dedico mi vida para este mundo, pues aquí es lo que voy a cosechar. Y acuérdense que la palabra de Dios se explica con la misma palabra de Dios, y hay un texto sagrado en el capítulo 5 del libro a los Gálatas que nos dice claro, el que vive del vientre cosechará la corrupción. O sea, que si tú y yo pensamos que nos vamos a quedar aquí toda la vida, pues cuando lleguemos allá del otro lado, el Señor nos va a decir, apártense de mí ustedes malditos, porque tuve hambre y no me dieron. O si tú dedicas tu vida para conocer a Dios, para servir a tus hermanos, el Señor te va a decir, adelante, bendito de mi Padre. Luego la contemplación es subirnos a la cruz de Cristo. ¿A qué tengo que renunciar hoy para buscar el reino de Dios en mi vida? ¿A qué tengo que renunciar hoy para tratar de hacer felices a los que me rodean? ¿A qué debo de renunciar hoy para amar a Dios sobre todas las cosas? Fíjense cómo se hace la lectura divina. Es una escalera donde cada etapa del proceso es un peldaño. Su base se asienta sobre la Biblia y su extremo superior penetra el corazón de Dios y escruta los secretos de los cielos. Hoy yo platiqué con Diosito cara a cara, y tú también puedes platicar con Él cara a cara. Y acuérdate, ¿cómo sé que platico con Dios cara a cara?
en la mañana que me levanto temprano a las 5 de la mañana y que acompaño a mi hijo a llevarlo al camión. ¿Por qué? Porque pues yo sigo teniendo pendiente de mi hijo por eso que le pasó. Y pues como está solo, digo, bueno, ya de perdida ya este pedacito, ahí está. Todo por tu amor, Señor Jesús. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú nos amas, que nos cuidas, que nos proteges, pero ora es labora. Primero reza y trabaja. Haz las dos cosas en ese orden. Y entonces vean ustedes, platicamos con Dios cara a cara. Voy a darle, acuérdense, la lección divina a, este monje Yigo el Cartujo. Un día durante el trabajo manual, dice, comencé a pensar en el ejercicio espiritual del hombre y de repente se ofrecieron a la reflexión de mi espíritu 4 grados espirituales: lectura, meditación, y oración y contemplación. Él estaba en oración, acuérdense, los monjes se dedican su vida a estar en oración contemplativa, pero también trabajan. Y ahí en ese trabajar, Dios le dio este regalo de la escalera que lleva al cielo. ¿Para qué necesitamos esta escalera que lleva al cielo? Pues para ver todo lo que Dios hace en nuestra vida. Y con pasos muy concretos, una metodología muy clara. Primero lees, y si lees bien la Sagrada Escritura, vas a enseñarla bien y vas a vivirla bien. Si no, luego vas a hacerte como muchos predicadores que luego le quieren sacar jugo a las 5 piedritas que escogió David en el río. Y te hablan 1 hora de las 5 piedritas y no te hablan de lo esencial de la palabra de Dios, que fue su confianza que puso David en el Señor. Ahí en ese texto, cuando el futuro rey David pelea con Goliat, el escritor sagrado no nos está diciendo, fíjate en las piedritas que agarró, con la piedrita venció a Goliat. No, el escritor sagrado nos está diciendo, fíjate, él dijo, voy en el nombre del Señor. Y si tú vas leyendo ese texto sagrado en el primer libro de Samuel, tú vas a ver que cuando Goliat se burla de él, porque lo ve con las piedras, dice, no, yo vengo en el nombre del Señor y te voy a partir tu mandarina en gajos, camión. Y se la parte. Pero a veces muchas personas, como no leemos la Sagrada Escritura con lección divina, pues inventamos cosas que sí dicen ahí, pero eso no es lo esencial. La buena lectura te hace ver lo esencial que te dice el Señor. Hoy lo esencial es Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y una sola es la importante. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Y cuando nosotros llegamos al corazón del texto en la lectura, ya podemos saber qué me dice Dios a mí hoy. Y entonces yo lo voy a contestar al Señor desde la oración, desde mi vida, con mi vida. Ay, Señor, fíjate que me levanto desde las 5 de la mañana y puro pensar en ganar billetes, puro pensar en tener más casas, en tener más carros. Ah, caray, entonces ¿a qué me estoy dedicando en mi vida, Señor? Fíjate, Señor, que todas las mañanas me levanto y cómo puedo servir a mis hermanos. ¿Cómo puedo hacer felices a los que me rodean? Ah, canijo, ya cambió de aspecto. Entonces sí amo a Dios sobre todas las cosas. La palabra que traza su camino en el corazón, acuérdate, la palabra de Dios va moldeando nuestro corazón, como aquella canción del alfarero, que el Señor nos va moldeando nuestro corazón en la Biblia, nuestro pensamiento. Por eso, por eso nuestro Señor le dice en el profeta Isaías, que leímos la semana antepasada, tus pensamientos no son como mis pensamientos.
Para pensar como Dios debemos de dejar que Dios con su palabra vaya moldeando nuestros cerebros, nuestras prioridades. La imagen de la escalera es como los latidos del corazón, sístole y diástole, expansión y concentración, apertura y acogida, búsqueda y encuentro, grito y respuesta. Le hablas a Dios y Dios te contesta. Pero para hablarle a Dios primero tienes que escucharlo. ¿Por qué primero tenemos que escuchar a Dios? Porque Dios es lo más importante. ¿Se acuerdan que decimos, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay? Pues si de verdad Dios es grande en tu vida, lo primero que vas a querer es estar como María, a sus pies. Señor, ¿para qué me regalas el día de hoy? ¿Crees que Dios te regaló el día para trabajar? Pues creo que tu visión es muy corta de la vida. Dios te regala, nos regaló el día de hoy para ser felices y hacer felices a los demás. ¿Y cómo voy a ser feliz? Las cosas no nos dan la felicidad. Lo que nos da la felicidad es la amistad con Dios. Ya llegaron los perros. Con esto terminamos, miren. La lección divina se divide en dos etapas. En la lectura salgo de mí. Estudio atentamente el texto, como les dije. Voy a los textos paralelos, voy a los textos que tenga ahí, voy a las explicaciones, voy a algún comentario de algún padre de la iglesia. Sí, ahorita que estamos viendo el Evangelio de San Lucas, te invito para que busques en el internet a un comentario de San Ambrosio que tiene sobre el Evangelio de San Lucas. Excelente comentario. O puedes leer la Catena Áurea. Ahí, una lectura atenta. ¿Dónde vuelvo a salir de mí? En la oración. En la oración le abro el corazón y le reconozco que en la meditación me dijo, Memo, eres bien güey. ¿Por qué te preocupas tanto por las cosas materiales? Mejor relájate, confía en mí y vas a salir de todo esto. Y tú sabes, Memo, que las personas que se dedican a mí nunca tienen comodidades en esta vida, pero en la vida venidera no sabes la suite que te tengo allá preparado junto a la casa de mi padre. Pues a todo dar, Señor. Gracias, porque entendí esto en la meditación, encontrar la verdad escondida en el texto. Dios viene a mí y me cuestiona. ¿Qué me dijo Dios a mí hoy? En la contemplación, saboreo las alegrías de la dulzura eterna que es el amor de Dios. Pues, ¿qué les parece esto que vimos hoy? Acuérdense, apenas vamos en el entremés, ¿sale? Apenas estamos empezando el caminar de la lección divina. Y a la medida que nosotros vamos profundizando más y más y más, hablamos con Dios cara a cara. Les agradezco mucho, Marta. Les agradezco mucho, Ever, Rebeca, Rubén, Margarita, Esmeralda, Aurelia. Perdón si no los dejé de hacer preguntas ni nada, pero pues el Señor me hace hablar mucho. Y les comparto esto. La clase va a estar grabada ahí en el canal de YouTube, luego se las comparto. Muchas gracias, que tengan buen día y nos vemos mañana, primeramente Dios. Acuérdense, ustedes se pueden conectar aunque yo no esté conectado, ahí se conectan y yo ahorita no me conecto temprano porque se empieza a programar el Zoom para que se grabe la clase. ¿Sale, Ever? Está bien. ¿Sale, Marta? Rebeca, Esmeralda, Margarita, Esmeralda, Delia. Que Dios los bendiga y que pasen buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día. Buenos Adiós, días, mi Auri. amor. Buenos días, gracias. Esmeralda, tengas buen día.